Abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 9. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por tu palabra. Pedimos que cuando llegamos a ella sea un tiempo de adoración y reflexión. Será un tiempo de alegría y refrigerio. Señor, no todos los domingos podemos testificar en las páginas de la Escritura un hombre verdaderamente transformado por el poder del Evangelio. Y a los ciegos se les ha dado ojos espirituales para ver. Bendice tu palabra, Señor, esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Si te recuerdas de la última vez que estuvimos en Juan capítulo 9, el cual le pedí a nuestro hermano Joel que leyera para establecer el contexto. Juan capítulo 9, probablemente para algunos de ustedes es tal vez tu pasaje favorito. La última vez, si recuerdas, pudimos testificar en las páginas de las Escrituras un milagro increíble, un milagro de proporciones divinas. De hecho, como veremos hoy, es un milagro que es la primera vez que sucede en la historia de la redención, donde Dios sana a un hombre que nació ciego. La semana pasada vimos esta increíble escena donde Dios sana a un hombre nacido ciego. Fue increíble, pero antes de entrar al resto del pasaje hay algo crítico que no quiero que perdamos, porque va con la totalidad de estos 41 versículos. Y este es el está en el versículo 1 y quiero que lo miren ahí. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Y dice, al pasar Jesús Al pasar Jesús, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando? Si recuerdas en el capítulo 8, Jesús acababa de salir de un gran conflicto con los líderes religiosos y el capítulo termina teniendo piedras en las manos para matar al Señor Jesús. El Señor Jesús sale de los atrios exteriores del templo, sale de allí y entra al exterior del templo. Y como él, aparentemente huyendo de los hombres que intentaban apredarlo, va a un tiro de piedra y se detiene. Se detiene en seco y lo que lo detiene es que es porque tiene una cita divina. Fíjense, capítulo 9, versículo 1, no quiero que lo pierdas. Y cuando él pasó de largo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ustedes necesitan entender y yo necesito entender. Si no entendemos la siguiente declaración que estoy a punto de decir, literalmente no tendrán la fuerza de Juan capítulo 9. Si no entendemos cómo comienza Juan 9 en el verso 1, entonces ustedes no entenderán cómo termina este capítulo. Este hombre mendigo, ciego, está aquí diciendo, ¿dónde está Jesús? Ni siquiera sabía que Jesús estaba cerca. Por lo que nosotros sabemos, nació ciego. Pensó que estaba condenado en la ceguera por el resto de su vida. Su vida absolutamente estaba convencida de que el resto de ella era mendigar. Y el Señor Jesús se detiene con sus discípulos y inicia una conversación y una sanidad de este hombre que nació ciego. ¿Por qué necesitamos ver esto? Porque a veces en un sermón es bueno que miremos el principio para ver el final y entender todo el pasaje. Y en el principio del pasaje Jesús sana a este hombre y le da ojos físicos para ver. Y Jesús inicia, Jesús apunta a este hombre, Jesús hace un milagro asombroso en esta vida de este hombre. Y todo esto es para la gloria de Dios. Pero como vamos a ver hoy, alrededor de 30 versículos, este hombre no va a ver a Jesús otra vez. Pero al final de nuestro pasaje de hoy, el hombre quien Jesús escuchó, escuchen a esto, piénsenlo en la profundidad de ello. El hombre quien Jesús le dio ojos físicos para ver al final del pasaje es el mismo hombre que Dios le va a dar ojos espirituales y salvarlo. Miremos el final en el versículo 35 de Juan 9. Jesús escuchó que lo habían puesto afuera y encontrándolo le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él responde, ¿quién es este para que crea en él? Jesús le dijo, bueno, lo has visto y es el que te está hablando. Y le dijo, este es el momento que este hombre se convierte, Señor, yo creo, y le adoró. Entonces entre Juan 9.1 y Juan 9.35 está
esta increíble e imaginable obra de la divina y soberana providencia de Dios, donde toma a este hombre a través de un proceso maravilloso, un proceso en las escrituras que no se ha visto antes, pero el proceso que Dios lo pone a través de es para su conversión. Y por eso es que el verso 3 dice lo que dice, verso 3. Estoy muy bien, hermano, muchas gracias. Ustedes solo tienen que ser pacientes conmigo porque parece que mi voz está desapareciendo en el sermón. ¿Está muy bien? Ok. Verso 3. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino también estaba ciego para que la obra de Dios se manifestara en él. ¿Cuándo pasó esto? En el verso 2 dice que sus discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Veo que paraste para sanar a este hombre. Y lo que decían sus padres, lo hablamos la semana pasada, que ellos tenían estas categorías muy reducidas, muy estrechas. Y vemos que en las páginas de la escritura, verso 3, nos da un comentario sobre la obra divina de Dios, que no debemos perder. Si perdemos el verso 3, vamos a perder la intención del verso 9. En el versículo 1, Jesús inicia y al final del capítulo se convierte. Miremos lo que vemos aquí, le voy a dar esta traducción, el sentido. No fue este hombre que pecó, ni sus padres, pero miren el texto, amados. Pero era entonces, ¿qué era lo que Jesús está diciendo? Mi Padre y yo, con el Espíritu Santo, ordenamos desde la fundación del mundo que este hombre naciera ciego, lleno de afecciones y dolores, que no pudiera ver al mundo. Y la razón de esto, el propósito de esto, la meta de esto era singular, un objetivo, tenía multiplicidad de manifestaciones singulares y el objetivo es este, era para que la obra de Dios pudiera ser mostrada. Traducción, fue para que se exhibieran la multiplicidad de obras que muestran la gloria de Dios. Así llegar al pasaje de hoy necesitamos entender algo. Necesito entender algo. Necesitamos de verlo aquí. Dios cree que hubo elementos y aspectos de su gloria que no se exhibiría y no se magnificaría si este hombre no hubiera tenido una aflicción en varias décadas de su vida, esta incapacidad para ver. Y una de las obras que muestran la gloria de Dios es la sanidad física. Eso es maravilloso. Dios preparando y planeando un proceso para poder salvar a esta persona, a este hombre. Así que todo esto es muy interesante y por eso venimos en esta mañana. Debemos recogerlo de esta manera. Y por eso es que necesitamos sermones como estos. Cuando Dios comienza a hacer una gran obra en nosotros, creámoslo. Cuando Dios comienza a hacer una obra en alguien que amas, Él empieza a salvar a alguien y lo está trayendo a sí mismo, empieza a santificarles, santificar la obra en sus vidas. Porque sabemos de que la obra de Dios, mientras más grande, su gloria va a ser mayor. Lo mayor que la vida de esa persona va a estar bajo el asalto absoluto de Satanás. Así que en tu vida y en mi vida, si ves Dios aparentemente atrayendo a alguien, ablandándole su corazón a la escritura, sabemos que Satanás odia eso, odia el evangelio, odia la conversión y quiere pararlo. Inclusive en nuestra santificación, cuando Dios está comenzando una obra maravillosa y nos está llevando a un nuevo punto de crecimiento espiritual, debemos saber que el maligno lo odia y trata de poner tantos obstáculos en nuestra vida. Las buenas noticias es, Jesús es más grande que todo nuestro pecado, Jesús es mayor que todo lo que hacemos y en el final, no importa cuántos obstáculos se presentan, al final Jesús gana. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que vamos a ver en las páginas de las Escrituras es que Jesús va a comenzar a traer a este hombre y va a enfrentar los obstáculos de los líderes religiosos, el obstáculo de sus padres que lo van a abandonar, sus vecinos van a estar en contra de él y los líderes religiosos lo van a echar de la sinagoga. Y cuando llegamos al final de este pasaje, el hombre va a estar literalmente con nuevos ojos que Dios le ha dado, sentado y preguntándose qué es lo próximo. Y adivinen quién viene. El que viene es Jesús para salvarle. Pero al camino vamos a ver la meticulosa providencia de Dios. Este hombre no es un creyente hasta el versículo 35, pero está siendo atraído, está siendo sostenido, está siendo nutrido y guiado
hasta que vuelve a Jesús, donde Él le puede salvar y convertirle. Esto es increíble. Si tomas notas, este es el esquema, el bosquejo. La gloria de Dios se demuestra en un hombre que nace ciego, dándole la vida y la visión espiritual. La gloria de Dios demostrada en un hombre nacido ciego y ahora tiene vista espirituales. 5 puntos para esto. 4 de estos puntos son obstáculos y uno de estos puntos es el defensor, el abogado defensor. Adivinen qué, no importa realmente los obstáculos si tienes un defensor. Y en este pasaje vamos a ver tremendos obstáculos que vienen en contra de la obra de Dios en su vida y al final va a encontrar un solo defensor, alguien que procura la defensa de él. 4 obstáculos que este hombre enfrenta y esto va a ser algo que nos va a reconfrontar, nos va a consolar, va a ser algo dulce para nosotros ver la realidad y la confianza que tenemos en Dios porque Él me va a llevar hasta el punto principal, no importa los obstáculos en la salvación, pero también es algo que nos ve la justificación, la regeneración, siendo declarados justos. En el momento de fe en que ponemos en Cristo Jesús, en el momento que la conversión es instantáneo, el proceso que Dios hace para llevar a una persona lista para adorarle es la historia de todos nosotros. Y en este lugar que están escuchando este sermón, muchos de nosotros hemos pasado por ese proceso en que Dios nos lleva de forma lenta, suave, por su mano poderosa, agitando la providencia de Dios para llevarnos al final de nosotros mismos y podemos vernos en la historia de este hombre ciego para el nacimiento de nuevo y ser salvos. Hemos sufrido y diferentes aflicciones han estado en nuestra vida, una tras otra, hasta llevarnos a adorarle a Él y poner nuestra fe. Esto es maravilloso, veámoslo. Obstáculo número 1 del hombre que recibe la visión espiritual. Número 1. Los hombres, los vecinos le traicionan. Aquí está el primer obstáculo. Miren en Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús, verso 13, perdón. Miren lo que dice. Ellos le trajeron a los fariseos un hombre que había sido ciego desde nacimiento y era el día sábado en este día, el sábado, donde Jesús me hizo barro para sanarle. Y ustedes que están, niños que están aprendiendo inglés, que están aprendiendo este idioma, en este caso el español, están viendo los pronombres plurales. En algunos años lo hemos visto, pero pongan atención en el colegio porque la gramática en el inglés y en español es algo importante. Y quiero que noten cómo el hombre se encuentra siendo interrogado y procesado por los fariseos. Noten verso 13. Ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos llevaron al hombre ante los fariseos. La palabra ahí es traerlo a go. Tiene esta idea no de caminar con él, sino tienen la idea de marchar o ser guiado, conducirle. Y le está siendo marchado lo están conduciendo a la sinagoga donde están todos los fariseos para interrogarle y procesarlo legalmente, patrocinarlo en contra de él. Y en el texto, ¿quién lo llevó? ¿Por qué lo están llevando para allá? Porque están tratando de encontrar a Jesús y llevarlo a algún tipo de interrogación formal. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando Dios hace una obra en su vida, sus enemigos y amigos se voltean en contra de él. Volvamos al capítulo 9, empezando en el verso 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue y se lavó y regresó. Por lo tanto, los vecinos, vemos su traición aquí. Los vecinos no van, qué bueno que puedes ver, esto es maravilloso. Eras lisiado y ahora ves, y has estado inválido toda tu vida. Inmediatamente los vecinos comienzan a cuestionar. Suena como los líderes religiosos que están empujando y haciendo preguntas y preguntándole cómo sucedió esto. Fíjense,
Así que le preguntan qué ha pasado. Así fue, se lavó y volvió, y los vecinos vinieron ante él. El mendigo decía esto: ¿este no es el que solía sentarse y mendigar? Y otros decían: no, él se parece a él. No, él decía: yo soy el ciego, el que era ciego. Y ellos le dijeron: ¿cómo es que tus ojos fueron abiertos? Estos no son amigos, se supone que son amigos. Lo están interrogando. Imagínense esto, piensa en que has estado ciego toda tu vida y tus ojos son abiertos. Y ahora miremos en el texto. Él respondió: este hombre que se llama Jesús me dijo: ve al pozo de Siloé y lávate. Y él dice: ¿quién es él? ¿Dónde está él? Y dicen: no lo sé. Él les dice: yo no lo sé, y lo mencioné la última vez. Y le están pidiendo como direcciones. No, yo no sé dónde voy. Empecé a ver. Noten la fuerza. ¿Dónde está? Y verso 13. Ellos le llevaron a los fariseos. Y lo menciona acá muchas veces. Porque es el comentario del Nuevo Testamento para amigos, personas que viven o están familiarizadas contigo, viven por tu casa, personas con las que has comido con ellos, son los vecinos, tremenda cantidad de tiempo pasas con ellos, amigos durante largos periodos de tiempo, probablemente vivías con sus padres y has compartido las mismas cosas, los mismos ingresos, viven en tu barrio, son vecinos y ahora lo llevan a este tribunal para ser juzgado por el único delito de recibir la vista. Amados, algunos comentaristas dirán: bueno, no deberíamos ser demasiado duros con los vecinos. Quizás no, o sabían lo que estaban siendo usados por Satanás o no. Porque ellos son un obstáculo para esta persona saliendo de la aflicción bajo la que ha estado y eventualmente para poder encontrar al Mesías, era un obstáculo de la obra de Dios en su vida. Y esta es la implicación. Cuando Dios comienza a hacer una gran obra, que la gente se da cuenta o no, los vecinos, la gente a tu alrededor se convierten en obstáculos de la obra de Dios en tu vida, obstáculos en las aflicciones, en las temporadas donde Dios se glorifica aún más. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite estos obstáculos? Y la gente se involucra en esto. Primera de Corintios 1. Porque Dios ha escogido lo necio del mundo y lo que es débil para humillar a lo fuerte y a lo sabio del mundo. Si nosotros escribíamos la Biblia, sería nuestra percepción, nuestros amigos estarán diciendo Kumbaya y celebrando con nosotros. Pero Satanás odia el trabajo de Dios. Y estos hombres parecen tener algún tipo de relación en Palestina. Y los fariseos también los conocían, los líderes religiosos, estaban marchando para llevarlo a este juicio porque él se estaba asociando con Jesús, porque él fue sanado en el día de reposo, en el sábado. Es el obstáculo número uno. Obstáculo número uno. Para el hombre nacido ciego que recibió vista espiritual, es esto: la traición de sus vecinos. Ahora, obstáculo número 2. El obstáculo 2, los fariseos le interrogan. El primer obstáculo son los vecinos y su traición, y ahora los fariseos le interrogan. Verso 30. Ellos le llevaron a los fariseos. Y me encanta esto. El hombre que fue anteriormente ciego, verso 14, cuando leemos verso 14, lo leemos en el original, tiene mucho sentido. El autor bíblico nos está dando un comentario inspirado por el Espíritu Santo. Antes de que avancen en esta narrativa, quiero darte un comentario. Que Jesús escogió hacer este milagro en el día sábado. Esto significa que lo habría podido haber hecho los otros 6 días de la semana. Jesús estaba en el templo, lo hubiera hecho en cualquier otra época. Él escogió de forma deliberada, con la intención adecuada, hacerlo en el día sábado. ¿Por qué Jesús hace eso, amados? Porque la verdad debe tomar aire de frente, tomar la pelea de frente. Las verdades
deben ser expuestas en frente de todos, mientras este sistema judaizante perverso lleno de corrupción, porque estos hombres en el sábado habían creado 39 leyes adicionales del día de reposo, y una de esas leyes decía interesantemente que Jesús violó. Era una ley, y leí todas estas leyes durante esta semana, era que si alguien escupía en el suelo y hacía lodo, había violado la ley de los moldes, de la ley de construcción en este sistema de 39 leyes para el día sábado. El sábado había sido creado para el descanso del pueblo de Dios, y ellos tomaron la ley del sábado en su propio sistema y querían que las personas estuvieran cautivas en este estándar y martillaban esto sobre la gente. Jesús escogió hacer este milagro y era absolutamente ofensivo en el día sábado. ¿Por qué? Porque era necesario derribar las falsas ideologías que tenían esclavas a estas personas. Bueno, y Jesús hace esto. Y Él es el que empieza la pelea. Recuérdense en Juan 5, Jesús es el que tomó la batalla y empezó el conflicto en el día sábado. Pero en esta ocasión, Él toma a este mendigo ciego para encontrar esta disputa teológica. De todas las cosas que podías esperar que Jesús hiciera, Él guía a una persona que había sido ciega durante toda su vida para demostrarles y enseñarles teológicamente su error. Y en verdad a veces me siento mal por ellos porque es vergonzoso la gravedad de su error. Bueno, este es obstáculo número 2. El hombre está tratando de entrar en una nueva vida con ojos físicos para poder ver. Recuérdense, lo único que él sabe. Volvemos en Juan 9. Miremos un poco más en el versículo donde él dice, verso 10. ¿Cómo tus ojos fueron abiertos? Y él responde, el hombre llamado Jesús. No sabemos todo lo que él sabe de Jesús hasta el momento. Como el pasaje avanza, como más verdad él obtiene y su mente es iluminada por Dios en el verso 35, largo camino, su teología se expande y creo que es buena verlo. Es como un comentarista dice, cuando cualquier revelación que él tiene, él estaba dispuesto a someterse bajo ella. Inclusive si era algo pequeño, pero se da cuenta en el verso 35 que Jesús es el Mesías y se convierte. Él solo sabe hasta este momento que Jesús, el hombre que lo sanó, él afirma ser el Mesías y ha declarado esto y la gente dice que no. Y él no sabe que es el Mesías. Lo único que sabe es que era ciego y ahora puede ver. Y ellos quieren interrogarlo. Y así es donde estamos en la interrogación de los fariseos. Obstáculo número 2. Para la gloria de Dios y para el hombre que Dios le da visión espiritual. Miremos de nuevo en verso 14. Era sábado en este día. Jesús hizo barro y abrió los ojos del hombre. El interrogatorio empieza en el verso 15. Y los fariseos también le preguntaban, ¿cómo es que había recibido la vista? Y él les dice a ellos, él puso lodo a mis ojos y cuando me lo lavé ahora puedo ver. Y esto es algo que es impresionante de este hombre y nos hace tener simpatía por él. Es muy simpático. Porque piénsenlo de esta manera. Es una persona, y lo estaba pensando en esta semana, no tiene miedo de las personas. Todo tu miedo, toda tu vida, él estuvo abandonado como mendigo. Nadie lo apreciaba y lo despreciaban y era ridiculizado. Pero en este momento que es sanado, no puede, él dice, no pueden hacer nada en contra de mí. Oh, y dice acá en resumen, miren, él me envió al estanque de Siloé, creó nuevos globos oculares en mí. Fue un milagro y lo recibí de proporciones divinas. Miren verso 16. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre, hablando de Jesús, verso 16, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecar, hacer tales señales? Y habían divisiones entre ellos. La ironía de esta escena es algo fantástico. Nosotros sabemos que en un momento en la sinagoga, estos llamados amigos lo habían llevado a esta interrogación.
donde él iba a ser acusado. Y bueno, dinos cómo este milagro sucedió, pero dinos qué pasó. Y él les dice, y ahora empiezan a pelear con él. Esto es una nota. En Proverbios 32 dice, el pecado te hace estúpido. Y ellos están en un conflicto en los grados de pecados de Jesús. Nadie ha establecido esto como un pecador, nadie ha establecido o violado la ley de Dios, pero porque Jesús alrededor de estos 2 años ha argumentado con ellos y ahora ellos dicen simplemente, porque ha violado el sábado, es un gran pecador. Verso 16. Noten esta línea, esta oración, miren, amados. Este hombre no viene de Dios porque el argumento que están haciendo, yo puedo probarte a ti que Jesús no es el Hijo de Dios, no fue enviado por el Padre del cielo para venir a la tierra. Te lo voy a demostrar, verso 16, porque Él no guarda el día de reposo. Así que los judíos dicen que ha violado la ley del sábado, ha violado estas 39 preciosas normas adicionales del día sábado. Esto es un problema, pero otros decían, verso 16, ¿cómo un hombre puede ser pecador al realizar tales señales? No es como un pecador que nosotros decimos que ha nacido en pecado original. No, está hablando del pecado que es una lucha, el concepto de un pecado habitual, una categoría de injustos que viven sin arrepentirse. Algunos dicen, bueno, no hay manera que este sea enviado por Dios porque violó el sábado. Y otros decían, no ha sido enviado porque este hombre es justo. O otros decían que él es injusto, lleno de injusticia. Y otros están peleando entre los grados de pecado. Y el hombre que tiene nuevos ojos dice, ¿por qué están peleando? Así que se les ocurre una gran idea. Verso 16 y 17, aparentemente pensaban en esta disputa, persistió en un nuevo argumento teológico y a un nuevo teólogo en este lugar. Verso 17, le dicen entonces al hombre que era ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Bueno, mendigo, que Dios te abrió los ojos, ¿qué dices tú? Y esto es lo interesante. Esta persona ni siquiera se ha convertido. Dios lo está atrayendo, lo está llevando, lo está sosteniendo. Y recuérdense, Dios paró para sanarlo y ahora recibe ojos espirituales y está a punto de recibir ojos para poder ver la luz de la salvación. Y estas personas le están preguntando todo esto a él. Porque en verso 17 les dice, este hombre no viene de Dios. Y él les dice, yo solo te voy a decir. Miren lo que dice verso 17. ¿Qué es lo que dices acerca de él? Verso 17. Y miren lo que dice. En verso 18, perdón, 17. Entonces le dijeron otra vez, ¿qué dices tú? Y él les dice, él es un profeta. ¿Y saben qué es un profeta? Un profeta es alguien enviado por Dios. Y están diciendo, no hay manera que este hombre sea enviado por Dios. No hay argumento, dice él. Yo te voy a decir yo tengo nuevos globos oculares. Yo digo que es un profeta. Ustedes dicen que no es de Dios. Ahora te voy a ver en los ojos porque ahora sí puedo ver. Y te voy a decir, en este momento, él es un profeta. Es un hombre enviado por Dios. No sé si es Elías o Eliseo o Moisés. No importa, Dios lo ha enviado. Y eso los hace enojarse. Es maravilloso pensar de que este hombre que está siendo aislado por Dios, protegido por Dios. ¿Cuántas veces vienen falsas doctrinas y enseñanzas en nuestro ámbito? Y si no fuera por la gracia de Dios, ahora conocemos la verdad de Jesucristo y muchas veces tenemos la resolución y el coraje para defender la verdad y ser salvos. Y es Dios trabajando y preservando nuestra vida para llevarnos a Él. Esta es la iluminación. Dibuja la elección soberana. El hombre, el ex ciego, está siendo protegido por Dios hasta su próxima reunión con Él. Y ha sido enviado al pozo de Siloé y ahora Jesús no está alrededor de él.
Estos son los dos obstáculos. El número uno, los vecinos le traicionan. Obstáculo número dos, el interrogatorio de los fariseos. Y pienso que todos nosotros podemos decir, sí, esto es algo que podemos sobrepasar. Y era difícil que tus vecinos te traicionaran en vez de gozarse la gloria de Dios y lo que está haciendo. A veces nos puede pasar, pero la naturaleza de lo que Dios está haciendo. Imagínense esto, Dios está haciendo cosas maravillosas y tus amigos, tus vecinos te dan la espalda. Ha pasado, podemos entender los líderes religiosos en su propia justicia, su propio engaño, te odian y todo está pasando. Sabemos que Dios está haciendo la obra principal, pero no sé cómo vamos a reaccionar si tus propios padres te abandonan. El próximo obstáculo que les pasa es que para salvar su propio cuello, sus padres le abandonan. Obstáculo número 3, el abandono de sus padres. Los vecinos le traicionan, el interrogatorio de los fariseos y ahora los padres le abandonan. Todos estos son obstáculos que vienen en contra de él. En los talones de la aflicción y en medio de todo esto, lo que Dios está entretejiendo para salvarles, aflicción y obstáculos se juntan, pero Dios va a terminar la obra. Veámoslo. Verso 18. Los judíos no creían nada de esto. Recuérdense, no habían creído que había nacido ciego y que había sido ciego y recibido la vista. Ese es el verso 18. Ahora el obstáculo número 3. Los judíos no creían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Noten el texto. Dice en medio del 18, no creían hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, y quiero que noten esto, el lenguaje, debemos mirarlo detenidamente, verso 18, y empezaron a preguntarle a los padres, este es tu hijo, ¿quién? Miren la traducción, ¿quién tú has dicho que ha nacido ciego y ahora puede ver? La idea, volvamos a esta vista, los líderes religiosos, los fariseos, toda esta mafia, ellos no pueden decirle nada a él y le dicen, están en la sinagoga y ahora tienen ahí a los padres tienen miedo de ser echados de la sinagoga y les dice, bien, los padres están diciéndole a todos que ahora está ciego y que ahora puede ver, nuestro hijo es sanado, porque le dicen, ¿son ustedes los que dicen que su hijo era ciego y ahora ve? Esta es una pregunta. No como que no saben, pero en realidad están diciéndole a la gente. Así que han interactuado con su hijo y con otras personas. Mi hijo ahora puede ver, ahora tiene ojos. Y lo he visto y los líderes religiosos. Ahora, estaba pensando en esta escena. ¿Qué momento tienen los líderes religiosos? Tienes a sus padres diciéndole a sus amigos. Y ahora tienes al hombre que nació ciego hasta este punto, porque un hombre llamado Jesús lo hizo. Y escucharon algunas cosas acerca de él. Saben que es un profeta. Ustedes, ahora puedo ver colores y formas. Ahora estoy disfrutando mis globos oculares recreados por Dios. Y bueno, hablen a mis padres, ellos van a afirmar este gran milagro. Es increíble. Ahora, ellos van detrás de los padres y los interrogan y le interrogan diciendo, verso 19, este es tu hijo, quien tú has dicho que ha nacido ciego. ¿Y cómo es que ahora él ve? Sus padres respondieron diciendo, y leemos acá entre reglones en el contexto, con temor e inquietud, sus padres son esclavizados por miedo y responden, nosotros sabemos de que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Es un montón de mentiras lo que están diciendo.
Y lo que vamos a ver en un momento, y justo antes de que vean la acusación en el versículo 22 sobre los padres, solo quiero que piensen por un segundo en lo que está a punto de pasar, de suceder. En el verso 22 estamos a punto de aprender que los padres sabían que Jesús lo había hecho, sabían del costo que les iba a conllevar esto, porque aman su propia comodidad y aman su propia reputación y aman su propio lugar en la sinagoga y tal vez están cansados de ser maltratados por la sociedad y no querían el estigma de esto y sabían todo lo que está pasando, pero para salvar su propio cuello tiran a su hijo debajo del autobús y preservan sus vidas y su hijo tiene que enfrentarse a la acusación. Miren, es el colmo de la rebelión cuando una sociedad pone, incluso decirlo de esta manera, te lo digo antes, cuando los padres de una sociedad están dispuestos a sacrificar a sus hijos en aras de su propia comodidad, no estoy diciendo que está hablando de aborto, pero están a punto de sacrificar a sus hijos en el altar, de costarles la vida, solo sacrificar a sus hijos para que no tengan que enfrentar el desprecio y ser expulsados de la sinagoga. De hecho, en verso 22, sus padres dijeron, que no sabían. Esto es lo que significa porque tenían fobos, miedo, estaban aterrorizados, perplejos por el miedo, verso 22, de los judíos, y luego nos enteramos de que había un edicto publicado en la tierra de los padres que se acababa de enterrar y lo conocían. Y recuérdense, ahora Jesús lleva 2 años y medio de ministerio de acuerdo a este evangelio y tenían que pagar un precio muy alto. Ahora noten, porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos habían acordado que si alguien confesaba a Jesús ser el Cristo, ellos iban a ser expulsados de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga, dice un erudito judío, era más que simplemente ser excluido de la oración judía en el templo. Significaba ser condenado por los judíos como un hereje o pagano, significaba ser rechazado por su pueblo y expulsado de la sociedad. Cierro la cita. Seguir a Jesús o mostrar alguna lealtad a Jesús era aludir el hecho de que Jesús fuera el Mesías. Te costaría tu casa, tu hogar, la industria, tu negocio. Te ibas a ser excomulgado de la sociedad. Y esto no excusa a los padres. Piénsemos en ellos. Ellos le dieron luz a este niño. Ellos habían nacido en su hogar con un defecto congénito que no le permitía ver. Ellos soñaban como todos los padres acerca de sus hijos mientras crecía y lo que iba a poder lograr y sus ojos no podían ser abiertos y sus sueños eran destruidos y aflicción. ¿Qué padre no quería que sus ojos podía abrir sus ojos? ¿Qué padre no quería y llorar al ver el sufrimiento de su hijo? Al punto que su hijo se volvía un hijo que era un mendigo lleno de pecado, acusado por la sociedad y ahora puede ver. Y luego escuchan que un tipo que claramente lo conocen que es el Mesías, y les ha dado vista a su hijo para que puedan ver. Ustedes pensarían que en este momento no nos piensa lo que ustedes piensan. Enséñanos a Jesús. ¿Dónde está Él? Encuéntralo a Él. Tenemos que hablar a este hombre. Literalmente ha cambiado nuestra vida de las circunstancias más horribles y difíciles durante décadas. Globos oculares para que vean a nuestro hijo. Y el sol debe haber salido delante de ellos y ahora puede ver. Pero la primera vez que los vio, nunca los había visto antes. Y ahora ve a sus hijos y lloran juntos y ahora lo traicionan por el miedo a los líderes religiosos. Esto es impensable. ¿Crees que es tan malo? Claro que sí. Noten, verso 21. No solo mienten y no se apropian de confesar a Jesús, sino fíjense, verso 31. Verso 21, perdón. Lo que dice. Pero, ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No sabemos. Pregúntenle a él. Él es de edad. Él hablará por sí mismo. ¡Qué manada de cobardes!
eran sus padres. Ahora, amados, detengámonos y pensemos en esto por un segundo. Sé que el costo es grande, sé que habría sido difícil. De hecho, Juan 16, verso 2 nos dice que sus padres estaban siendo amenazados. Eventualmente Jesús dice acerca de esto: ellos te van a expulsar de la sinagoga y vendrá una hora en que todos te van a matar y pensando que están haciendo servicio a Dios. Era lo que iba a pasar con estos judaizantes, que lo iban a expulsar de la sinagoga pensando que servían a Dios. Esto es Juan 16, verso 2. Yo entiendo lo difícil que era para estos padres, pero lo que se supone que debemos ver en Juan, el escritor de los del Evangelio, es que este es un serio obstáculo. Quiero decir, no sé ustedes, pero muchas cosas podrían ponerme en mis talones cuando mis propios padres me abandonarían al estar conmigo en la obra de Dios, y la obra de Dios está haciendo en mi vida. Sería una prueba insuperable para algunos. Para muchos cristianos que tienen que confesar a Cristo como su Salvador, sus padres les persiguen en países hostiles y van a perder a toda su familia y se convierten en enemigos de ellos. Bueno, ahora mismo, si nos fijamos en el texto, sus padres confesan, dirán que Jesús hizo esto y ellos tenían miedo, mintieron, dijeron que no y dijeron que habla con nuestro hijo. Amados, a veces cuando vemos a alguien haciendo una obra en la vida que Dios está trabajando en ellos, nos referimos a esto. Vemos ataques y asaltos de Satanás y él está haciendo todo lo que puede para destruir esta obra. Dios puede permitir que los miembros de familia se vuelvan y le den la espalda, los padres en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres, y nos da miedo y nos asustamos, nos ponemos en oración y nos quedamos atrapados y decimos, ¿será que van a poder superarlo? Esas no son cosas malas para preocuparnos, pero recuerda esto. Juan 9:1, Jesús pasaba por ahí y él le escogió y hizo un milagro porque él dijo, voy a obtener gloria de la vida de este hombre. Y no se puede imaginar lo que voy a hacer maravilloso en él, sanar su vida. Y él nos sostiene y lo sostiene a través del interrogatorio, el abandono de los vecinos y ahora la traición de sus padres. Sus vecinos dándole la espalda, y Jesús va a cerrar el círculo hasta que veamos en un momento. Este hombre recibe ojos espirituales para ver la salvación. Podemos estar seguros de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la terminará. Punto y aparte. Vemos en Hebreos 12:3, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Aleluya, el Señor no está dejando a este hombre ciego y solo en las garras de la gente que lo abandona, sus padres, los obstáculos. Tal vez no podían ni siquiera verlo y lo enviaron probablemente para poder investigarlo y tenían vergüenza. Eso es un obstáculo. Estos son 3 obstáculos. El obstáculo número 3, la traición de los padres. Hemos visto en el obstáculo número 1 que los vecinos lo abandonaron o traicionaron. Obstáculo 2, es cuestionado por los líderes religiosos. Obstáculo número 3, sus padres lo abandonan. Obstáculo 4, la intimidación de los fariseos. Miremos verso 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Miren esa línea. Den gloria a Dios. Sabemos que este hombre es pecador. Y testifica que Jesús es un pecador. Y miren, lo tiene al revés. Ellos llaman a oración a Dios cuando llamas a pecador a Jesús. Hebreos dice que Jesús es santo, Jesús es inmaculado, que Él no conoce pecado. ¿Quién quieren reconocer a Jesús como un pecador así de frescos, de tranquilos, de serenos? Piensen en esto, verso 25. Él respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y estos fariseos están enardecidos, enojados. Y lo que pasó a mí, respondiendo el ex ciego, solo alguien que es divino lo pudo haber hecho.
qué línea tan impresionante. Es maravilloso este pecador. Y ahora testifica de el justo Jesús, verso 26. ¿Qué te hizo a ti? ¿Cómo abrió tus ojos? Esto es increíble, maravilloso. Este hombre responde, yo te dije. Y todavía están, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Qué están haciendo? Escuchen, ustedes son los teólogos, yo solo tengo la prueba. Yo te dije, verso 27, y ustedes no escucháis. Y él les dice literalmente, ustedes pueden hacer lo que quieran conmigo, pero ustedes no escuchan. Ahora, los teólogos de Israel están siendo rechazados por un ex ciego mendigo. Quiero decir, esto es una ironía de Dios, es hermoso. Él les dice, verso 27, ¿por qué me preguntan esto otra vez? Y al final de esto dice, imagínense decirles a ellos, ¿ustedes quieren ser discípulos de él? ¿Por qué? Esa persona es maravilloso, ni siquiera ha sido convertido. Pero el Señor lo está trayendo, el Señor lo ilumina, el Señor está abriendo su mente y sus ojos, el Señor lo está trayendo a él. Y ahora, con coraje, lo está preparando. Dios está sosteniendo a este hombre y dibujando el proceso de salvación. Él le pregunta, ¿ustedes no quieren ser un discípulo? Están tan enojados, deben ustedes tratar de ser discípulos también. Qué gran ejemplo es él. Ahora están, verso 28, están enojados. Y un mendigo ciego les ha dicho, ellos se enojaron, les injuró. Ustedes dicen que son discípulos, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y están peleando como en el jardín de niños. Nosotros, pero este hombre no lo conocemos, somos discípulos de Moisés. Lo único que sabemos que habló en parte de Dios fue el que nos dio el decálogo en Deuteronomio, Moisés. Este hombre Jesús no está hablando por Dios. Lo que dicen los fariseos es interesante porque estamos llegando a este proceso. Mientras más tienen esta conversación con este mendigo, su teología se está expandiendo y está ganando más claridad. No sé si hablando con ellos, pero su teología está creciendo y cada vez que está aprendiendo una nueva verdad, la defiende. Ese es el camino que el Señor lo está salvando. Así que le dice en verso 29, le dice, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés, verso 30. El hombre le responde, esto es lo maravilloso. Y ustedes no saben de dónde él viene, pero él abrió mis ojos. La traducción es, señores teólogos, grandes hombres, doctores en teología de Israel, ninguna persona está a punto de decir que abre los ojos en la historia de la redención. Ningún profeta, ningún rey, nadie lo ha hecho. Él abrió mis ojos, está a punto de decir, y ustedes no saben de dónde es. ¿Cómo no reconocer que Él es de Dios? Él hizo algo que solo Dios podría hacer y ningún profeta lo ha hecho. Ahora Él se torna en ser un ex ciego mendigo, en un teólogo. Te lo dije en verso 3. Dios está a punto de mostrar su gloria. Él está en estos papas de Palestina, dándoles a entender, les está dando una lección en teología. Verso 31. Nosotros sabemos que Dios no escucha a pecadores. Proverbios 15 dice que Dios no escucha al impío, sino al justo, escucha sus oraciones. Está enseñándole líneas teológicas en el proverbio de los Salmos. Un hombre que vive en maldad y pecado, Dios no escucha sus oraciones. Es la teología del Antiguo Testamento que tal vez él aprendió escuchando en las afueras de la sinagoga. Verso 31, nosotros sabemos que Dios no oye a pecadores, sino que alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, Él escucha. Verso 32. Desde el principio del tiempo nunca se ha escuchado oír decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Él hubiera dicho ahí cientos, tal vez cientos de rabinos que han venido a través de las décadas preguntando, ¿Dios alguna vez ha sanado a un hombre que nació
ciego y ellos le dicen, no, porque tú naciste en pecado, tal vez tú pecaste o tus padres. Verso 32, nunca ha pasado y ahora ha pasado. Verso 33, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Verso 34, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados. Y ellos están admitiendo que nació ciego y tú nos estás enseñando y lo echaron fuera. Recuérdense, ser echado fuera de la sinagoga era ser expulsado, excomulgado de la sociedad judía. Y ahora la escena, ahora piénsalo en este momento. El hombre no había podido ver, ahora puede ver. Sus vecinos lo traicionan, sus padres lo abandonan, los judíos lo enjuician y lo atacan. Y ahora el hombre está solo. Nadie queda ahí, solo está él. Está fuera de la sinagoga, está siendo avergonzado de forma pública y ahora está ahí, parado solo. Verso 35, miremos la ternura de Dios. Jesús oyó decir que le habían echado fuera y hallándolo le dijo, recuerden que hay 4 obstáculos y un solo abogado defensor, ahora vemos el que lo defiende. Y ahora a este hombre que tiene ojos naturales les da ojos espirituales para poder ver. Nosotros necesitamos un abogado defensor, alguien que procura por nosotros. Jesús lo encuentra y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Recuerda, amados, el corazón está preparado. La vida de aflicción, la vida de pecado, de tristeza. Y Jesús le dice, como el que sanó sus ojos físicos y le dice, ¿tienes fe? ¿Tú crees fe en quién? El Hijo del Hombre. Este es el título del Antiguo Testamento para Jesús. Daniel, el Mesías, lo proclama así. Miren esto y él responde, ¿quién es, Señor? Entonces, para poder creer en él, ahora solo piensa en esto. Jesús le dice, ¿tú lo has visto? Y él es el que está hablando contigo. Jesús acaba de decir, los ojos que te di para ver, ahora puedes ver espiritualmente y puedes ser salvo. ¿Cómo es esto? Amado, esto es toda nuestra historia. Dios entreteje tantas providencias y aflicciones y obstáculos y dificultades y podemos ver y mirar hacia atrás en nuestra vida antes de que Cristo nos salvara y preguntarnos, ¿cuándo fui salvo? ¿Y dónde fui salvo? En algún punto pusiste tu vida en Jesucristo y lo adoraste como Señor y en el camino Dios hizo todo tipo de cosas para llevarte al final de ti mismo. Tal vez las aflicciones podían ser la realidad, tal vez enfermedades, sufrimiento de pecado, la consecuencia de ellos. Dios te está llevando y llevándote al punto en que podías decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y pones tu fe en Él para ser salvo. Esto no es solo fe como salvadora. Escuchen esto. No solo le da gracias por salvarme, voy a volver a mi vida a la sinagoga, gracias por salvarme, voy a iniciar mis negocios. No, le llama Señor, Maestro. Te adoraré. Mis lealtades son para ti. Esto es algo endeble. Esto es algo que no puede borrar la salvación de Jesucristo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador, mi Maestro, y ahora te adoraré. Mi lealtad es solo para ti por el resto de mi vida. Miren, verso 37. Tú le has visto y ese que te está hablando a ti, él le dice, Señor, Señor, Kyrios, creo. Y él adoró. Amados, miren, él nació de nuevo. No importa cuántos obstáculos, cuántas dificultades, cuántas aflicciones, cuando Dios comienza a obrar, cuando Dios pasa por tu vida, capítulo 9, verso 1, cuando Dios comienza a traerte y empieza a venir, Él te está llevando y te está jalando hacia el lugar donde le puedas adorar y doblar tus rodillas de forma verdadera, en una convicción segura. No solo fe en algún sentimiento, no solo agregar a Jesús a tu vida. Verdadera confesión implica que eres un adorador. Él es Señor. No eres Señor de tu vida, Él es. No gobiernas tu vida, Él lo hace. Perteneces a Él. Y Él dice acá que le adoró. El verdadero asombro y el quitar todos los obstáculos es tener un abogado defensor. Y Dios lo hace. Jesús, un solo
abogado defensor con 4 obstáculos. Ahora tienen los ojos espirituales y los ojos físicos. Ahora tiene ojos para ver. Estos ojos espirituales que este hombre recibe, dice, es una gran ilustración para desmascarar a todos estos malvados llenos de rebelión para salvar a este hombre. Miren lo que dice el texto: Señor, yo creo, y le adoró. Y Jesús le dice: juicio vino a este mundo para que todos que no vean puedan ver, y todos que vean están ciegos, como los fariseos que dijeron: Él es tarde. O los hay fariseos, y ellos dijeron: nosotros no somos ciegos. Y Jesús les dijo, verso 41, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Si fueras como este hombre, que ahora puede ver, yo te salvaré. Pero dices que puedes ver, y ahora eres esclavo del pecado. Volviendo al verso 3, Jesús dice: no es este hombre el que pegó ni sus padres, sino que la aflicción fue traída a su vida para que las obras de Dios sean exhibidas. Dios creyó que era el tributo más glorioso a su obra en esta salvación, permitirle a este hombre una vida de sufrimiento y sus ojos físicos y espirituales fueran abiertos para adorar a Dios durante toda la eternidad. Este es el misterio de Dios. Y adivinen qué, Iglesia Cornerstone. Puede que no seas un hombre que nació ciego físicamente, pero nace ciego espiritualmente. Y de la misma manera Dios salvó a este hombre, Él te salva. Solo hay una manera de ser salvo: la obra de Dios que atrae la gracia de la misericordiosa, la propiedad de su pecado, el apropiarte de tu pecado y la fe en Cristo solamente. Nosotros pertenecimos a Él y Él nos ha dado ojos para poder verlo. Y podemos escuchar esta historia y darle gloria a Él, la misma historia de nuestra vida. Un hombre ciego de nacimiento ha tenido ojos espirituales. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Podemos cantar una última canción para poder volver nuestros ojos a ti. Qué maravilloso es el asombro. Como nuestro hermano Daniel ha escogido esta canción acerca de volverte a ver a ti, Señor. Bendice este último momento de oración, bendice tu trabajo, y si alguien aquí no te conoce y tú lo estás atrayendo a Él al final de sí mismo, que se arrodille y te adore. Gracias por esta misericordia maravillosa que nos atrae a ti y nos salva. Amén.